Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles Alicia Valle y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. En la noche de hoy me acompaña en la conducción del programa mi querido amigo Manuel Contreras Valdebenito desde Chile. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias a Radio Todo por Chile, a nuestra Alicia Valle, y en especial quiero hoy día comentar de que ayer fue nuestro aniversario patrio de 204 años de libertad democrática y libres, y hoy día fue el día de las glorias de nuestro ejército, del cual yo fui parte de él. Un saludo a todos mis soldados de mi ejército chileno y a mi patria. Gracias, Alejandra. No, gracias a ti, Manuel. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Bueno, ahora sí les presento a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es el doctor José Rafael Marquina, médico venezolano residenciado en la Florida, que se hizo famoso por romper el secretismo oficial sobre el estado de salud de Hugo Chávez, médico certificado en medicina interna, medicina pulmonar, cuidados intensivos y medicina de sueño. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias. Gracias a usted por acompañarnos en la noche de hoy. Quiero comentarle para nuestros amigos de Latinoamérica que, como ustedes sabrán, en días pasados se reportó sobre el fallecimiento de 8 personas en el Hospital Central de Maracay y que esto generó alarma, pues estas personas tenían síntomas bien particulares. Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte. Luego se sumaron presuntamente 6 personas más en Táchira, 2 en Caracas, una de ellas proveniente de los valles del Tuy. Por supuesto, al no tener una información oficial al respecto, pues se ha generado todo tipo de rumores. Se habla de ébola, meningococcemia, chikungunya, una mutación del virus, cualquier cosa, ¿no? Incluso se ha llegado a hablar de armas biológicas. Por supuesto, en un país como este, los médicos que hicieron la denuncia y el llamado de alerta, pues ahora están siendo perseguidos y acusados de terrorismo. Tal es el caso del doctor Ángel Sarmiento, presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua. Doctor, una epidemióloga del estado de Aragua, no recuerdo su nombre ahorita, aseguraba que no se habían permitido realizar las autopsias de ley a estos pacientes. Luego se dijo que presuntamente se iban a realizar, pero que todavía no estaban los resultados. Sin esos resultados, doctor, ¿se puede descartar del plano alguna patología? No, siempre lo he dicho, nada se puede descartar mientras no se tenga un diagnóstico bastante claro de esta enfermedad. De las 8 personas, solamente de las 8 personas que lamentablemente fallecieron en el hospital de Maracay, solamente a 2 se le hicieron exámenes de cultivo y exámenes bacteriológicos de diagnóstico. Pero lamentablemente, por orden del gobernador, el ISAMID, esas muestras se botaron para que la gente no tuviera información, no tuviera conocimiento de esto. Las autopsias probablemente no determinen con claridad cuál fue la causa de muerte, porque lo más importante era hacer un cultivo, hacer los cultivos bacteriológicos en el momento que los pacientes estaban presentando la infección, y eso lamentablemente pues no se hizo, bien sea porque no tenían los recursos en el hospital de Maracay o porque fueron órdenes superiores también de botar todo esto para no tener un diagnóstico claro. ¿Por qué el empeño de ocultar algo que sin duda afecta a toda la población venezolana y de la cual tenemos derecho a conocer la causa de estos fallecimientos? En un país normal, doctor, con un gobierno responsable, ¿cuáles serían las medidas sanitarias? ¿Cuáles son los protocolos que se deben seguir ante una situación como esta?
Bueno, mira, la razón es clara y todos lo sabemos. Si Venezuela tuviera un sistema de salud bien dotado, esto no hubiera sucedido y jamás se hubiera ocultado esta enfermedad. Lo que se está tratando de ocultar son problemas bastante graves de salud. Las deficiencias en Venezuela, por ejemplo, fíjate, no hay ni siquiera repelentes de insectos, no hay ni siquiera acetaminofén, pastillas para la presión arterial y mucho menos medicamentos para la quimioterapia para los pacientes con cáncer. Entonces, todo este grave problema se está tratando de ocultar en base a esto, escondiendo a esto. ¿Cuáles serían los protocolos a seguir en un caso de esto? Bueno, esos pacientes hay que hacer un aislamiento preventivo para evitar que se expongan a otras personas, que contagien a otras personas. Y al mismo tiempo hay también que, por supuesto, tratar a las personas, a los contactos, sobre todo cuando se sospecha que es una infección muy contagiosa. Es recomendado dar antibióticos profilácticos en ciertos casos hasta no se tenga un diagnóstico claro y no se sepa que es una bacteria que es muy contagiosa. Pero mira, absolutamente nada. Viendo el cuadro clínico, cualquier cosa puede ser posible. Aunque yo no pienso que es un virus, pienso que es una bacteria, pienso que es una infección secundaria al virus del chikungunya. Probablemente los pacientes inicialmente fueron infectados con el virus del chikungunya. Producto de esta infección hay una depresión del sistema inmunológico y posteriormente desarrollan esta infección bacteriana que lamentablemente los lleva a la muerte en tres días, en 72 horas. El chikungunya es particularmente peligroso en personas, por ejemplo, con diabetes o con cualquier enfermedad crónica. Sí, los grupos que tienen mayor susceptibilidad a presentar complicaciones son los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años, personas con problemas de insuficiencia renal, personas diabéticas, como bien lo mencionaba, y personas también con cáncer, con cualquier tipo de cáncer, sobre todo si están siendo tratados para ese tipo de cáncer, pues tienen el sistema inmunológico bastante deprimido. Manuel. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por tenerlo en el programa, gusto saludarlo. Gracias, muchas gracias, felicitaciones por lo de el aniversario de Chile, un gran abrazo y muchas felicitaciones. También en Venezuela se está celebrando hoy los 100 años del alma llanera, así que bueno, estamos en celebración. Sí, la verdad, doctor, que mire, para nosotros es un agrado tenerlo en el programa, que ya llevamos casi un año, más de un año en esta radio. Hoy día es un día especial para Chile, que es el Día de las Glorias de las Fuerzas el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Ayer fue el día de nuestro aniversario patrio, luego de lo que ocurrió en Argentina el 25 de mayo de 1810, viene el 18 de septiembre de 1810 en Chile y comienza este reguedero de pólvora que nos libera a toda la América Latina del yugo español en ese momento. Bueno, estamos en esa celebración, doctor. Aparte de eso, yo quería preguntarle lo que Alejandra nos comentó al principio del programa, ¿cuál es su conocimiento de lo que fue cuando comenzó la enfermedad de Hugo Chávez y que fue muy ocultada por todos los gobiernos de Cuba y el sistema de gobierno de Venezuela? Quisiera saber su opinión, doctor, y del conocimiento que usted tuvo de ese tema. Bueno, mira, fue un episodio muy triste, primero porque fue una cadena de errores que llevaron a Chávez a la muerte. Lamentablemente él nunca trató de buscar atención médica en lugares que tenían experiencia necesaria. Yo no cuestiono, yo no critico los médicos cubanos, pero sí digo que no tienen la experiencia suficiente, no tenían la experiencia suficiente para tratar ese tipo de cáncer. Bueno, fue una cadena de errores, fue una cadena de misterios, engañaron a la población venezolana, le decían que se iba a recuperar, cuando todos sabíamos que cada vez la enfermedad continuaba avanzando y pues seguía deteriorándose el nivel de vida y la calidad de vida de Chávez. Él sufrió muchísimo al final, fue muy difícil los últimos días de Chávez, pues prácticamente el cuerpo lo tenía completamente invadido de la enfermedad. Un episodio triste, ¿no? Perdón que interrumpa, doctor, ¿qué tipo de enfermedad tuvo Hugo Chávez? Él tuvo un rhabdomiosarcoma, un tumor maligno, un cáncer que fundamentalmente afecta el músculo estriado. Le comenzó en los músculos de la pelvis, se le diseminó a la espalda y después pues tuvo complicaciones también respiratorias, pues también el tumor se le diseminó al pulmón y de hecho murió de falla respiratoria. Él no podía respirar, tuvieron que hacerle una traqueostomía, tuvo una cantidad de cosas, prácticamente no pudo caminar los últimos días, no podía hablar ni siquiera producto de la traqueostomía.
Fue una enfermedad, mira, yo siempre digo, el aspecto político de Chávez, uno siempre entendimos que era una persona que tenía ideas autoritarias, ideas dictatoriales, y siempre lo cuestionamos y siempre lo he adversado toda mi vida. Pero desde el punto de vista humano, pues él sufrió muchísimo y pues eso hay que entenderlo también. Por supuesto, doctor, muchas gracias. Doctor, nos llega una pregunta que dice así: si se tratara de un zancudo, ¿no sería más fácil fumigar y listo? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué ocultan? Sí, muy excelente la pregunta. Mira, para los zancudos hay muchísimas, inclusive hay formas tecnológicas, inclusive de crear ciertas sustancias que esterilizan a los zancudos y hacen pues que no se reproduzcan y que no haya las picaduras. Fundamentalmente la que pica es la hembra, el zancudo hembra, que se trae por el dióxido de carbono del ser humano. Lo más importante, una de las formas más importantes, por supuesto, es el mantener superficie, el evitar donde hay lugares donde se acumula el agua, los cauchos, los pozos donde se está acumulando el agua. Eso es muy, muy importante tratar de eliminar, porque ahí es donde fundamentalmente el zancudo se va a criar, se va a multiplicar. También hay que evitar las picaduras con repelentes de insectos, pero también las fumigaciones son bastante efectivas y tenemos la experiencia de los años 60, de los años 70, que en Venezuela y no sé, en otros países de América Latina, de hecho se hicieron campañas de fumigación bastante masivas y así fue que se logró erradicar la malaria. Creo que además que se dieron tratamientos profilácticos, pero las campañas de fumigación masiva fueron bastante efectivas para erradicar la malaria en esa época. Teniendo esta experiencia, creo que ahora se debería usar esa experiencia y comenzar a hacer fumigaciones, sobre todo cuando los niveles de zancudos en las ciudades en Venezuela son altísimos. La gente me dice que eso es impresionante, la cantidad de picaduras de zancudos que hay en las casas en ciertas residencias en Venezuela. Producto de eso, de que no hay fumigación, pero también es que no hay los recursos, no hay los dólares, no hay la tecnología, no hay la importación de materiales, de equipo en Venezuela para eso. Lo triste en Venezuela es que no hay producción absolutamente de nada, todo tiene que ser importado y cada vez la situación se pone mucho más grave porque el país no produce nada y los dólares pues ya no alcanzan para importar todas las necesidades de los venezolanos. Precisamente, doctor, y bueno, como usted lo sabe, pues nosotros en Venezuela tenemos una crisis sanitaria bastante aguda. Por ejemplo, también ocurre lo mismo con el agua no llega constantemente, la gente se ve obligada a almacenar agua. ¿Cuáles serían esas medidas de repente para estas personas que irremediablemente, pues bueno, tienen que mantener su agua allí en sus envases? ¿Cuál es la medida que deben de tomar en casa para evitar la proliferación de zancudos? Bueno, el agua, por supuesto, si es potable, pues tiene que ser cubierta, ¿no? Estamos hablando de los problemas cuando se crean estos pozos afuera, que llueve, por ejemplo, y se empieza a acumular las aguas afuera. Ese es el perfecto caldo de cultivo para que el mosquito se reproduzca. Hay muchísimos remedios caseros, el geranio de citronela, por ejemplo, son unas plantas que las pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan plantas. Pueden ayudar a prevenir esto, ayudar a prevenir la proliferación de los zancudos, ¿no? Lo ideal, por supuesto, es usar un repelente de insectos, de manera pues, que el repelente de insectos dura alrededor de 90 minutos. Ese es el efecto de que volverlo otra vez a aplicar. Pero también es importante que la persona se cubra el cuerpo con ropa, sobre todo ropa ligera, trate de cubrirse la mayor parte del cuerpo. En los casos de los niños, tratar de usar los mosquiteros para evitar los zancudos en las camas de los niños. Y algo que es efectivo, y la gente me lo decía, bueno, pero lamentablemente es que en Venezuela se va la electricidad por muchas horas durante la noche, pero bueno, tratar de tener ventiladores, tratar de tener aire acondicionado, que el mosquito no vuela muy bien. Cuando hay algo que crea cierta turbulencia en el aire, el mosquito no vuela y se le hace más difícil picar. Doctor, ¿cómo le puede hacer frente a una epidemia de cualquier índole cuando precisamente usted mencionaba anteriormente que no se consigue ni siquiera acetaminofén? Es pecado, no es de Dios ver las colas en las farmacias de la cantidad de gente buscando acetaminofén para paliar un poco los síntomas del chikungunya y del dengue. Sí, el problema es bastante grave y la solución también es bastante difícil porque ningún organismo internacional, por cuestiones, no porque ellos no quieran, sino por cuestiones de soberanía, por cuestiones de derecho internacional, no pueden intervenir en Venezuela si no hay una solicitud del gobierno venezolano para hacerlo.
Entonces, eso siempre es una limitación que existe para esto. Ahora, mira, lamentablemente esto es una situación sumamente difícil, todo tiende a agravarse y creo que la gente venezolana ya entiende que esto es una dictadura, que hay que salir de este sistema dictatorial rápido, ya no se puede esperar más, hay que buscar las formas legales, las formas constitucionales para salir de esta situación. La Constitución lo contempla, muchísimas cosas, muchísimas formas, el artículo 350, la desobediencia civil, inclusive hay que llamar, porque hay una violación grave de los derechos constitucionales de los venezolanos, y mira, cualquier forma de salida de este gobierno que está violando la Constitución, creo que es perfectamente aceptable y perfectamente legal. Absolutamente. Doctor, es decir que, por ejemplo, un organismo como la Organización Mundial de la Salud no puede intervenir si no es solicitada su ayuda a través del Estado venezolano. Exactamente. En casos de este tipo siempre tiene que haber la intervención. Primero, el Estado venezolano no les va a dar la visa, no les va a permitir la entrada a Venezuela. Y algunas veces iglesias, por ejemplo, logran hacer esto, ayudas a través dentro de la misma iglesia. Pero ya estas organizaciones internacionales son organizaciones que funcionan directamente con el apoyo de los gobiernos de todos los países y, por supuesto, tienen que tener el apoyo del gobierno de Venezuela. Algo muy importante en Venezuela es que, mira, ya la mayoría de los venezolanos reconocen que se vive una dictadura en Venezuela. Pero es muy importante que la oposición, los líderes de la oposición, comiencen a denunciar que se vive una dictadura en Venezuela, porque el gobierno de Venezuela no tiene ningún tipo de legitimidad. Es un gobierno que cada vez, fue muy cuestionable la forma como llegó al poder y ya vemos cada vez que ha perdido el apoyo popular, ha perdido esa legitimidad que ha tenido. Han habido muchísimas violaciones constitucionales para ellos lograr mantenerse en el poder. Creo que es muy importante que la comunidad internacional, que el mundo internacional sepa que en Venezuela se está viviendo una dictadura en este momento. Hay que ser claro, hay que ser valiente, que es bastante difícil en Venezuela estar diciendo, bueno, es una dictadura por la represión tan grande que hay, pero creo que sí hay que hacer esa denuncia mundialmente. Sí, bueno, vale recordar que en principio Nicolás Maduro no podía ser siquiera propuesto para el cargo de la presidencia porque él para ese entonces era canciller o vicepresidente, ya no recuerdo, o sea, no podía ya por ese solo hecho, ¿no? Postularse a la presidencia de la República. Además que no es venezolano, ¿no? En principio. Sí. ¿No? Partiendo por allí, que de hecho vi recientemente ayer que les quería revocar la nacionalidad a María Conchita Alonso, y decía, pero ¿con qué moral este señor va a revocarle la nacionalidad a nadie si el tipo todavía no ha tenido la vergüenza de presentar su partida de nacimiento? Sí, exactamente. Sí, o sea, el descaro de este régimen es impresionante, ¿no? Yo siempre digo que uno ya no nada lo sorprende, pero sí, estos tipos demuestran que uno se puede sorprender un poquito más cada día. Por ejemplo, doctor, ¿cómo el pueblo venezolano puede confiar en la información oficial del régimen cuando todos sabemos que nos mintieron descaradamente sobre el estado de salud de Hugo Chávez, que si no es por usted y algunos periodistas, pues no nos enteramos de nada y capaz que todavía creeríamos que el tipo está vivo? Bueno, el poder de las redes sociales, yo creo que la gente cada vez se está activando más y más. Ya tenemos, radios por internet, televisión por internet, Twitter, los canales sello que son bastante también efectivos mandando la información. Creo que, mira, poco a poco la sociedad venezolana está respondiendo. Hay lamentablemente hemos tenido una piedra de tranca y esa ha sido mi opinión. Bueno, puede que muchas personas difieran del caso mío y respeto la opinión, pero hemos tenido una gran piedra de tranca en la oposición venezolana. El movimiento de resistencia venezolano ha vivido momentos muy fuertes, muy buenos. De hecho, el gobierno ha tenido momentos bastante difíciles y ha salido siempre la oposición al rescate del gobierno. No se puede estar engañando a los venezolanos diciéndoles que con unas elecciones parlamentarias se va a resolver la situación del país y que esperando hasta el 2019 se va a solucionar la situación del país. No, eso es totalmente falso. El gobierno siempre está tratando de ganar tiempo, lanzando cortinas de humo, tratando de llegar al 2019 para volver otra vez otra legitimación de esta dictadura que estamos viviendo en Venezuela. Mientras no exista un cambio
en la forma como se hacen los procesos electorales en Venezuela, mientras no existe un cambio del Consejo Nacional Electoral y de este sistema que de hecho está lleno de personas. Mira, el problema del sistema electoral es el registro electoral en Venezuela, que está lleno de personas que son votantes, que son falsos votantes, que son personas que están ahí para llenar, para abultar los votos fraudulentos del gobierno. Ahí es donde está el fraude, en el registro electoral. Mientras no se haga una depuración del registro electoral, mientras no tengamos gente decente al frente de esto, esto va a continuar, esta dictadura, este juego va a continuar con elecciones cada 2 años, cada 3 años. El gobierno buscará la forma de tener más oxígeno, de ganar otra vez legitimidad en la comunidad internacional, y la oposición pues va a mantenerse igual en el mismo momento. Hay muchísima complicidad de la oposición. Yo he visto que, mira, hay muchísimo silencio, sobre todo con este caso de los médicos. Realmente los que hemos salido vamos a decir, a denunciar toda esta situación tan grave que vive en Venezuela, ha sido fundamentalmente la sociedad civil, la sociedad, la resistencia, gente que no tenemos, en el caso mío, yo no tengo la menor aspiración política de nada. Yo estoy bien con mi trabajo, me gusta ser médico, no tengo la menor aspiración política en Venezuela, pero sí me duele muchísimo mi país, y así hay muchísimos venezolanos que les duele Venezuela y están haciendo esto y están luchando. No es por el interés individual de figurar o de ganar protagonismo, no, es por el hecho de que queremos tener un país mucho mejor. Y eso ha sido el grave problema en Venezuela de la oposición. Los protagonismos, las luchas internas, las pugnas internas de ellos mismos no los han dejado concentrarse y luchar y denunciar de cara y de frente a esta dictadura tan criminal que está viviendo Venezuela. Sin duda, la oposición venezolana es el tipo de oposición que cualquier régimen dictatorial desearía, porque cada vez que hay un momento de crisis en el país, salen ellos a oxigenarlo. Basta recordar aquella mesa de diálogo cuando ya habían más de 40 estudiantes muertos en las calles luchando, dando todo de ellos para salir de estos criminales, ¿no? Y ahora que usted menciona de las elecciones, vale recordar también que se encuentra en la página del CNE, la pueden ver, esa famosa acta de la traición, donde en esa acta firman miembros de la MUD y del PSUV, y ellos allí confirman que efectivamente existen 1.500.000 personas sin registro de huella dactilar, y todo el mundo sabe que en Venezuela, para tú ejercer tu derecho al voto, tienes que pasar por una captahuella. Lo insólito de esta acta es que ellos dicen que ese número pues no incide negativamente en el resultado. Y lo que uno no se explica, cómo Enrique Capriles, obviamente tiene que saberlo, porque ahí estaba su gente y su gente firmó, pues sigue llamando a elecciones y nos pareciera, o no se quieren dar cuenta, o lo hacen con toda la intención, porque sin duda yo he llegado a la conclusión de lo que ellos quieren es mantener sus pequeños espacios, sus pequeñas cuotas de poder, y bueno, el pueblo pues a fregarse, ¿no? Exactamente, sí. Y te lo vuelvo a repetir, muchas veces le han preguntado a los miembros de la oposición si Venezuela vive una dictadura y salen de una vez. No, esto es una democracia, Entonces, claro, el mismo silencio ahora frente a esta situación tan grave que está viviendo Venezuela, le da oxígeno al gobierno, le da cierta fuerza al gobierno y dice, oye, los que están denunciando son una cuerda de terroristas, de los médicos, una cantidad de cosas. Mira, a mí no me extrañaría que volvieran otra vez a llamar un diálogo cuando se le ponga otra vez la situación difícil al gobierno. Siempre el gobierno sabe que tiene en la oposición venezolana un aliado potencial que cualquier momento lo puede llamar, lo puede buscar el apoyo y va a tener inmediatamente el apoyo de ellos. Sin duda que es así. Manuel. Sí, doctor, lo estaba escuchando con mucha atención y le comento que acá en este programa hemos tenido personas de Venezuela muy importantes, muy interesantes, todos coinciden en las palabras suyas, y le comento algo, doctor. Justamente con la celebración de las fiestas patrias de Chile, acá en nuestra patria se hace una celebración permanente durante 200 años que se llaman fondas, las cuales son unos lugares de ramadas en que uno va a tomarse un trago típico chileno, a comer una carne, una empanada y a bailar la cueca. Y cada vez son más grandes, son mayores, es una tradición muy propia de nosotros los chilenos. Y les comento esto ¿por qué? Porque hace unos días atrás siempre se invitan, me disculpo antes,
siempre se invitan cantantes extranjeros que son muy populares en nuestro país. En este caso, fue invitado José Luis Rodríguez, el Puma, que lo queremos mucho acá en Chile, y él dio unas declaraciones tremendamente fuertes, que comentaba el otro día yo con mis amigos venezolanos, entre ellos Alejandra, que el Puma Rodríguez dijo que Hugo Chávez había sido el mayor traidor para la patria venezolana, en primer lugar. En segundo lugar, dijo que los hermanos Castro de Venezuela eran los que gobernaban a Venezuela, y que Maduro era un hombre que no tenía moral para mandar las Fuerzas Armadas de Venezuela y menos a la patria venezolana. Fueron duras palabras que luego vi en CNN que fueron contestadas por Maduro en una de las tantas manifestaciones que hace el estilo Fidel Castro, sin llegar a los talones, por supuesto. Pero me llamó la atención la fuerza con que lo dijo acá en Chile. No sé si usted lo vio, doctor, y quisiera su comentario. Bueno, es que lo que dijo José Luis Rodríguez es fundamentalmente, él expresa el pensamiento de muchos intelectuales venezolanos. Él es una persona, bueno, preparada, no solamente se ha destacado en la música, es una persona también muy preparada, lo vimos en la entrevista con Jaime Bailey, una persona que se desenvuelve muy bien, que analiza muy bien los escenarios políticos que están ocurriendo en el mundo y en Venezuela. Y bueno, eso es lo que se expresa en los intelectuales del mundo. Mira, pudiera nombrarte muchísimos, Mario Vargas Llosa, muchísimos intelectuales, hay muchísimos intelectuales cubanos de diferentes partes del mundo que hacen cualquier análisis, venezolanos hay muchísimos que te hacen cualquier análisis. El problema más grave de Venezuela es que es un modelo político fracasado, un modelo político que ha destruido la economía de Venezuela, que ha acabado con la producción, ha acabado con los empresarios, ha acabado con la inversión extranjera, un país tan rico que exportaba petróleo a todas partes del mundo y ahora tiene que importar petróleo de Argelia. Entonces hemos llegado a niveles de miseria en Venezuela tan grandes, la población en Venezuela, bueno, una inflación este año va por el 60% y son cifras oficiales los que tenemos ahora, pudiera superar el 100%. Imagínense en el caso de países, por ejemplo, como Chile, creo que la inflación es el 4%, el 3%, es un niveles bastante bajos. Entonces en Venezuela tenemos unos problemas gravísimos económicos que no tienen solución, no es producto, no solo producto de la negligencia, de la falta de capacidad para ellos, de Maduro y de todas las personas que están a su alrededor, sino es el modelo político que está equivocado. Estos son modelos que han llevado al fracaso. Un país, bueno, Venezuela en los años 70 era uno de los países líderes en América Latina en cuestiones económicas, en beneficios sociales, en salarios. En Venezuela, los salarios de Venezuela eran uno de los salarios más altos del mundo. Y hemos visto pues que ha caído en un nivel de deterioro social y muy grave. Pero lo vuelvo a repetir y siempre se lo digo a las personas que nos oyen de otros países del mundo. Sé que muchísimas personas de muchísimas partes del mundo nos están escuchando. Y no es solamente la incapacidad de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez. Es el fracaso de un modelo político que lo han tratado de llevar a otros países, lo han tratado de llevar a la Argentina. Mira, hoy por ejemplo veía unas noticias en la Argentina que ya la American Airlines, la línea aérea norteamericana, ya no va a vender más pasajes en la Argentina. Entonces vemos que Venezuela, el modelo venezolano lo ha copiado a la Argentina y vemos que la Argentina va por el mismo camino. Poco a poco se está convirtiendo en una Venezuela. Y vemos en el caso de Brasil, por ejemplo, un país que también tenía una economía tan pujante y poco a poco se está convirtiendo en la próxima Argentina. Entonces vemos que es una cadena, todos por supuesto copiando el modelo cubano de hambre, de miseria, de racionamiento, de humillación del ser humano y por supuesto de falta de libertades donde cualquier persona que se rebele inclusive llega a ser fusilada. Entonces esa es la grave preocupación, ese es mi gran dolor como venezolano, ver como un país con tantos recursos, con tanta, no solamente recursos materiales, con tanto recurso humano, un país que estaba lleno de gente buena, donde todos éramos hermanos, donde todos nos abrazábamos, un país que se ha llenado del odio, de la división, y pues esto a cualquiera le duele, y más cuando vemos que inclusive hay familias que han peleado, hay familias que se han dividido producto pues de esto. El gobierno continúa lanzando mensajes de odio, incitando a la población a que se odien, a que peleen. Y pues mira, la solución de Venezuela va a ser un proceso largo, difícil, pero tenemos que comenzar sacando a este gobierno
rápido y ya. Yo te digo, cada día que pasa, este gobierno se afianza más, esta dictadura se afianza más y va a ser mucho más difícil sacarla. La mayoría de los venezolanos están saliendo, varias personas me comentaban, en Venezuela ahora son fiestas de despedida, ya ni siquiera fiestas de cumpleaños, despidiendo a la gente que se va para otras partes, para España, para otras partes de América Latina, para otras partes inclusive de los Estados Unidos. Entonces esto, perdón. No, adelante, lo escucho, después le hago otra pregunta. Bueno, para terminar ya, lo triste es eso, que cada día que pasa, si no nos apuramos, nos van a continuar creando las jaulas para que los venezolanos no puedan salir y los venezolanos no puedan disfrutar de la libertad que todos queremos. Sí, doctor, justamente usted hablaba de Argentina y de Brasil. No sé si está al tanto, pienso que sí, del Foro de San Pablo. Claro, sí, ese es parte del proyecto de ellos y es parte del proyecto de atraso, ideas de atraso que pues las han puesto muy bien, y es un proyecto político. Y usted sabe, doctor, de que incluso aquí en mi patria, en Chile, también lamentablemente que tenemos un pueblo que no tiene memoria, porque no se acuerda de la tragedia que nosotros vivimos durante el gobierno de Allende, que fue el gobierno más nefasto que hemos tenido en nuestra patria. Similar a lo que está viviendo el pueblo venezolano en muchas cosas, en muchos aspectos. Doctor, exactamente igual, con la diferencia que Cuba estaba un poco más lejos nomás. Pero aquí Fidel Castro vino y estuvo 72 días, y dejó preparado la guerra civil que logramos el 11 de septiembre detenerla. Sí. Y tuvimos un gobierno de 17 años en que recuperamos la patria, recuperamos un gobierno exitoso, volvimos a la democracia, dejamos un país intacto, dejamos un país creciendo, sin tener grandes recursos, doctor. En el caso de Chile, aunque no soy gran conocedor, pero en Chile, a pesar de que existía un gobierno militar, sí había las libertades económicas y la economía fue uno de los grandes éxitos de ese periodo. En Chile, bueno, la inversión extranjera, y ahora lo vemos inclusive, bueno, el auge económico de Chile fue y tuvo su origen en esa época. Claro, y lamentablemente, doctor, como tenemos un pueblo con mala memoria, como casi toda Latinoamérica, estamos en este momento retrocediendo. En este momento tenemos un gobierno de izquierda que adherió al Foro de San Pablo, en el cual está cayendo Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, para qué decir, Perú también va por el mismo camino, Bolivia, Paraguay. Todos los gobiernos están volviendo a la izquierda antigua y vamos a un retroceso tremendo de grande. Se dice que Argentina es la próxima Venezuela, que Venezuela es la próxima Cuba, Brasil es la próxima Argentina y Chile viene detrás también. Aquí estamos en este momento paralizada la inversión, justamente por el tema de que se nos entró un sistema marxista nuevamente de la economía. Menos mal que estamos peleando en contra de ello, porque hay una gran clase media que creció durante el gobierno militar, en el cual el único factor que nos supera a cada persona es que las propias personas son las que hacen su economía, y la libertad de la economía es lo que hace un país grande, no el socialismo. Y por lo tanto, el Foro de San Pablo para nosotros es el peor enemigo. Pero le comento que hemos creado el Foro de Buenos Aires, en el cual nos reunimos cientos de exmilitares de toda la región, venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, para el efecto de poner en énfasis que el comunismo o el nuevo marxismo se va a entronar en América Latina y tenemos que detenerlo. Ya no podemos esperar enfrentar con las armas. Esto no podemos llegar nuevamente a eso porque fue una tragedia para nuestra patria. Fue tragedia en Chile, en Argentina, en Uruguay, una tragedia, de lado y lado. Y yo lo viví en forma personal. Pero no podemos volver a eso. Y estamos en esa lucha. Y por eso, doctor, era mi pregunta de si usted estaba al tanto del Foro de San Pablo, porque ese es el principal, como le diría, el reguero de pólvora que está haciendo de América Latina un sistema creado por los hermanos Castro. Lamentablemente se financian con Venezuela. La lucha que tenemos que hacer es hacer caer a los hermanos Castro en Cuba para que Cuba vuelva a la democracia y cayendo Cuba, Venezuela vuelva a ser libre.
¿Qué piensa usted, doctor? No, totalmente de acuerdo. Son sistemas trasnochados en política, son sistemas primitivos que la gente no los ha entendido. Y mira, lo que sucede en Venezuela es muy claro: hacer la población más pobre, y entre más pobre es más fácil dominar a la población. Lo mismo con cuestiones de la educación. Una educación mediocre en Venezuela, ya la educación de primera calidad se ha eliminado. Ellos se han encargado de que sean una educación, un adoctrinamiento y una educación que no tiene ningún tipo de fundamentos científicos en muchos casos. Y pues eso es lo que está la población aprendiendo. Fíjate, un presidente de la República que le viene a decir a la gente, a los venezolanos, que le están invadiendo, que les están inoculando una guerra con unas bacterias. Son cuestiones que en cualquier país la gente se reiría de esos presidentes, pero en Venezuela mucha gente, producto de eso, de la ignorancia que ha sembrado esta revolución, de la pobreza, inclusive varios voceros oficiales en Venezuela lo han dicho claramente: entre más pobres sean, más fieles van a ser a la revolución. Entonces, estos son los postulados de muchos países, y esa es la idea, de empobrecer a la gente para que la gente tenga que acudir al gobierno a recibir las miserias, a recibir las limosnas de comida, todas estas cosas, los regalos que se le dan, y bueno, perpetuar a esta dictadura en el poder. Todos tenemos que luchar y todos tenemos que entender, mira, un país jamás se desarrolla sin una clase empresarial que funcione, que trabaje, que invierta, que sea responsable al mismo tiempo, que sea justa también con los trabajadores, que exista en cierta forma la justicia social. Pero tampoco podemos, en un caso como en el caso de Venezuela, por ejemplo, los empresarios los tratan como criminales, y los narcotraficantes, y todos sabemos, hay un general en Venezuela que los tratan como un héroe. Entonces, un país al revés, donde la gente que realmente vale, la gente que produce, la gente que potencialmente puedan dar algo para el país, son atacados, son sacados, son inclusive vejados y obligados a dejar el país, inclusive encarcelados. Fíjate, en el caso de Leopoldo López, es un muchacho que estudió en Harvard, un muchacho muy, muy bien preparado, un economista, creo que es él, muy bien preparado, y está encarcelado por el delito, pues, de haber pedido la libertad de Venezuela, y por el delito, pues, de haber pedido que la Constitución y las leyes se hagan valer. Y por otro lado, vemos un narcotraficante buscado por todos los organismos internacionales, con un expediente acá en los Estados Unidos más grande que una librería, toda la cantidad de narcotráfico, y en Venezuela ese señor es un héroe y nadie lo toca y todo el mundo lo celebra. Entonces, un país no se puede desarrollar con tanta injusticia social. Y doctor, le comento algo, que yo siempre, cuando estoy en el programa con ustedes por Venezuela, les recuerdo un antecedente que ocurrió el año 2011, estamos en 2013. Leopoldo López vino a Chile, y él es socialista, es parte del socialismo internacional, y acá se sacó foto y estuvo junto a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la presidenta actual de Chile, pero es una reconocida ex-terrorista, así como lo fue Dilma Rousseff en Brasil, perdón. Y Leopoldo López, al colocarse en el lugar que se puso, pienso yo, pienso que hizo para hacerlo como una oposición aceptable al gobierno de Maduro, y este niño lamentablemente cayó en su propia trampa, y hoy día está detenido injustamente en las cárceles de Venezuela, pero él era socialista, doctor. O sea, yo pienso de la información que acá tenemos en Chile, porque vino acá a apoyar el socialismo marxista, que yo me imagino que él no lo es, y pienso que debe estar muy arrepentido de haber apoyado a un socialismo que nos ha llevado a la ruina. No sé si usted está al tanto de esta información, doctor. Sí, de Voluntad Popular, de hecho, es miembro del Internacional Socialista, totalmente de acuerdo, y es totalmente cierta la información. Y han sido ideas que se han dejado ellos llevar en Venezuela. Hay personas que han tenido ideas claras en Venezuela de que el socialismo, pues, es el atraso más grande que puede vivir un país, y poco a poco se han ido ganando eso, pero lo vuelvo a repetir, lamentablemente es la ignorancia del venezolano, la ignorancia que han logrado sembrar dentro de Venezuela tan grande. Yo recuerdo hace muchos años, los partidos de izquierda, los partidos socialistas eran completamente rechazados por la población. Lamentablemente, el mismo país nunca entendió el proceso político que vivían,
y se creó algo que yo siempre llamo la antipolítica. Se empezó a rechazar los partidos políticos, a atacar a los partidos políticos fundamentalmente, y a crear este tipo de antipolítica que pues originó a un Hugo Chávez, que fue pues, estamos pagando ahora las consecuencias de eso. Ahora, Hugo Chávez fue origen, y los culpables de Hugo Chávez son muchos de los que los enfrentan ahora. Los medios de comunicación le daban una gran cobertura a Hugo Chávez. El mismo Radio Caracas Televisión, que cerró Chávez, le daba muchísima cobertura. Hugo Chávez estuvo muchísimas veces en programas de televisión, en primeras páginas, en los medios, medios de periódicos, en las radios. Tuvo muchísima cobertura, e inclusive mucha gente, muchos de los que apoyaron a Hugo Chávez, muchos periodistas ahora lo adversan, pero ese fue el gran problema, que se creó un odio dentro del venezolano, se creó un sentimiento antipolítica, y no, la idea en ese momento era mejorar los partidos políticos, no destrozar los partidos políticos, que es lo que estamos viendo ahora. En Venezuela ahora prácticamente no existen partidos políticos con una ideología clara y definida, pues por producto de eso, que se destruyeron. Sin duda. Doctor, fíjese en lo siguiente. Ayer conversaba con una amiga, haciendo alusión a esto de la guerra bacteriológica. Conversaba con una amiga sobre este tema y cómo estas eran utilizadas en ocasiones por los regímenes comunistas. Esta persona me recordaba como ejemplo a la señora Laura Pollán, cubana disidente y defensora de derechos humanos, que falleció en extrañas circunstancias luego de ser atacada por grupos castistas. Incluso, bueno, por las redes sociales circulaban varias fotografías donde se veía cómo había sido arañada, mordida, etcétera. Hay conocimiento de que en Cuba hay 2 plantas de guerra química bacteriológica desde la mitad de los años 60, que la pusieron los rusos durante sus tiempos de ocupación y Fidel las heredó. La principal de ellas está cerca de la cordillera de Managua, al sur de la provincia de La Habana, y la otra en Cienfuegos. El asunto es el siguiente, ¿no? Nicolás, al hacer esta aseveración de una guerra bacteriológica, ¿no genera sospechas sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, o es simplemente un trapo rojo para desviar la atención a esta locura de país que tenemos? Bueno, si hay alguien que tiene capacidad, como lo acabas de describir, de hacer una guerra bacteriológica, es el gobierno y sus nexos con las organizaciones terroristas. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene unos lazos bastante fuertes con la organización terrorista Hezbollah. También tiene lazos, de hecho, inclusive hay campos de entrenamiento en Venezuela del grupo de la ETA, español terrorista de la ETA. Inclusive hay terroristas de la ETA que hacen vida activa en Venezuela, amparados por la dictadura venezolana. Pero no solamente eso, hay terroristas también de la FARC, narcoterroristas que viven en Venezuela en una forma activa. Entonces, si hablamos de terrorismo, el lugar, la meca del terrorismo de América Latina es Venezuela. Eso no hay duda para nada. Ahora, también no podemos olvidar las relaciones de Venezuela con el gobierno sirio. El gobierno sirio atacó a la misma población con armas químicas. Entonces, la oposición en Venezuela, mira, como está ahora, no tiene ni siquiera la capacidad para organizar, una marcha en Venezuela. O sea, ellos están sumamente, tienen unas peleas internas, unas pugnas internas bastante fuertes, y todos sabemos que no tienen capacidad para eso, ni la tiene nadie. La tiene el gobierno, tendría la capacidad para hacer eso y para hacer una guerra biológica, y todos lo sabemos. Inclusive ahora están comprando tecnología para bloquear páginas del internet, y bueno, han comprado tecnología de primera calidad para reprimir las manifestaciones. Pero fíjate algo muy llamativo, ¿no? Que me comentaban varios amigos médicos en Miami. Me decía, mira, el pueblo en Venezuela está pasando trabajo, y nosotros estamos viendo acá una cantidad de venezolanos que están viniendo a recibir atención médica, y todos son relacionados al gobierno chavista. Entonces, fíjate la doble moral de ellos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales fotos de la hija de Chávez en conciertos. Ahora la hija de Chávez se va a mudar para Nueva York. La sola mudanza cuesta $4 millones, la sola mudanza de ella y todos sus equipos a un penthouse en Nueva York. Eso es lo que le va a costar al gobierno venezolano. Entonces, mientras la población sufre, pasan necesidades, las personas que están a la cabeza del régimen, ellos viven como reyes. Ellos no tienen problemas de medicamentos, ellos van al exterior, vienen a los Estados Unidos. De hecho, hace pocos días inclusive publicaban también en las redes sociales fotos de personas allegadas al régimen que tenían a sus hijos
estudiando acá en los Estados Unidos, en una de las mejores universidades, ¿no? Estudiar acá en los Estados Unidos cuesta alrededor de $50,000 al año, la matrícula, sobre todo si es extranjero, es mucho más alto. Entonces, esa es la gran tristeza, la doble moral en Venezuela, cuando el pueblo pasa necesidad por un lado, pero las personas que están dirigiendo el gobierno, que se creen socialistas, que dicen ser socialistas, cada vez son más ricos y cada vez tienen mucho más dinero y no practican ese socialismo, esa humildad. Lo hemos visto inclusive con diputados de la Asamblea en Venezuela, los hemos visto con corbatas Louis Vuitton de $300, $400, con zapatos, ropa muy fina, relojes muy finos, eso les gusta mucho a ellos, pero esa es la gran humildad del sistema socialista, ¿no? Es que el socialismo, doctor, es para los pendejos. Sí. Porque ellos son bien capitalistas. O sea, el socialismo es para los pistolas que el pueblo, o sea, no es para ellos. Sí, esa es la realidad, esa es la gran realidad. Sí, de todos modos yo le voy a hacer una recomendación a Nicolás. Si él quiere buscar terroristas, puede comenzar por el Hato Corocito del Estado Guárico, propiedad del inefable Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro de Justicia. Es el centro de entrenamiento de milicias y allí confluye la más variopinta representación de la guerrilla y el terrorismo, pues residen y trabajan en la más profunda hermandad revolucionaria. Guardia iraní, Tupamaro, Hezbollah, militares cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si quiere puede comenzar por allí para que encuentre terroristas el tipo. Doctor, usted como profesional de la salud que cumple con su deber, ¿qué siente al conocer la persecución de la cual es víctima el doctor Ángel Sarmiento, presidente del Colegio Médico del Estado Aragua? Y que además en la Asamblea Nacional se dice que se va a crear una comisión para investigar a los medios que difundieron la información. Bueno, no me sorprende porque es una dictadura. Y por otro lado tengo una gran admiración por el doctor Sarmiento, creo que merece el gran respeto, la gran admiración de todos los venezolanos por haber tenido la valentía de primero dar el ejemplo y segundo, pues la valentía de exponerse él, y no solamente él, su familia y todo, porque esta gente es muy mala, ellos no tienen el menor escrúpulo para herir, para atacar, para hacer sufrir a cualquier persona. Entonces es una posición bastante digna del doctor Sarmiento, y creo pues que merece el respeto y la admiración de todos. Algo muy serio lo que dijo él, las declaraciones de él muy veraces, muy precisas, muy serias, muy responsables al mismo tiempo, y por supuesto contaron con toda la credibilidad de los venezolanos. Sin duda, yo creo que nosotros podemos confiar en nuestros médicos y en lo que ellos nos digan, ¿no? Que a la final pues son excelentes profesionales que están dando la cara. Sí, en Venezuela, mira, lo excelente de las universidades, que ya eso se ha perdido muchísimo, pero las universidades venezolanas, bueno, hay tantos venezolanos en el extranjero destacándose profesionalmente, y esa persona, todos hemos sido formados en universidades venezolanas, así que creo que Venezuela tiene un gran potencial. Lo más importante es salir de toda esta tragedia. Pero Venezuela tiene potencial, así como países se han recuperado. Colombia tuvo una situación bastante difícil, prácticamente Colombia estaba prácticamente acabado, y después del gobierno, para nadie es un secreto, después del gobierno del presidente Álvaro Uribe, Colombia se transformó, y Colombia es un país ahora que, a pesar de que ha perdido ese auge tan grande que tuvo durante el gobierno de Uribe, todavía vemos las consecuencias tan positivas de esos 8 años, vamos a decir así, fabulosos del gobierno de Uribe, a quien hoy muy injustamente atacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la guerrilla colombiana, que prácticamente están haciendo vida activa e infiltrados en el gobierno en Colombia. Así es. Doctor, nos preguntan, diferencias entre el chikungunya y el dengue, y cuánto se debe esperar hasta buscar ayuda médica para estas patologías. Bueno, el chikungunya y el dengue son dos patologías prácticamente muy similares. Las dos se presentan con fiebre, pueden presentar algunos sangrados, escalofríos, malestar general, pero la diferencia es que el chikungunya va a dar un dolor muscular bastante fuerte por alrededor de 6 meses. Inclusive en algunos casos pudiera durar mucho más esto. El tratamiento fundamentalmente es el acetaminofén. No se deberían dar antiinflamatorios no esteroideos porque pudieran deprimir el sistema inmunológico, pudieran también en ciertos casos ocasionar falla renal en pacientes cuando tienen una infección bastante severa.
y también pues pudieran en ciertos casos también ocasionar dificultades respiratorias. Así que lo más importante creo que es usar inicialmente el acetaminofén, ya para cuando la enfermedad está un poco más avanzada, ya cuando el dolor es mucho más intenso y la enfermedad ha pasado, ya se pueden usar entonces los antiinflamatorios no esteroideos. Doctor, ¿qué significa específicamente el síndrome febril hemorrágico? Porque tengo entendido que es un concepto que se aplica para cualquier enfermedad que se produce cuando hay un cuadro hemorrágico violento. Sí, ese fundamentalmente es el nombre por las características clínicas que presenta esta enfermedad, pero no tenemos claro qué es lo que lo ocasiona. El síndrome febril hemorrágico es, bueno, eso, fiebre, escalofrío, falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, y al mismo tiempo en la piel se muestran ciertas lesiones, ciertas flitenas, que son como unas pequeñas llagas en la piel, unas pequeñas ampollas en la piel, y también se pueden ocasionar, se ven ciertas petequias, ciertos hematomas, ciertos morados en la piel, y eso es fundamentalmente la característica. Eso se puede presentar también con fiebre y pues puede llevar a la muerte de la persona. Ahora, no se tiene claro qué es lo que lo ocasiona, y eso es lo más importante, saber qué tipo de bacteria es la que está ocasionando esta enfermedad, este síndrome. Sin duda. Doctor, ya casi estamos ya llegando a la parte final del programa y no quería dejar de preguntarle si usted tenía conocimiento sobre la asamblea de médicos que se realizó en el Colegio de Médicos del Estado de Aragua. Sí tenía conocimiento. ¿Sabe a qué resolución llegaron o...? Bueno, mira, fundamentalmente es el apoyar al doctor Sarmiento, ¿no? Eso fue lo más importante de eso, exigir y pedirle al gobierno que no esconda esta enfermedad, pero más que todo fue eso, un apoyo al doctor Sarmiento y pues eso, buscar que el gobierno no esconda la enfermedad. Claro. Manuel, adelante. Sí, doctor, lo he escuchado atentamente y la verdad es que usted nos puede decir después cuánto le debemos en su honorario, porque le hemos hecho muchas preguntas desde el punto de vista médico, así que justamente, doctor, la libertad de Venezuela, eso es lo único que yo espero y aspiro ver en mi vida. Así será. Estoy joven, no he cumplido todavía los 50 años, pero quiero la libertad de mi país y quiero verla antes de que muera. Eso es lo único que yo aspiro. Amén. No se preocupe, doctor, que lo va a ver luego, porque estamos todos en América Latina luchando por Venezuela, porque si Venezuela cae, caemos todos nosotros. Ustedes fueron los principales libertadores de toda América Latina. Simón Bolívar, San Martín y O'Higgins son los grandes héroes de nuestro continente. Y Venezuela para nosotros es un ícono de la libertad, doctor, así que no se preocupe. Y yo tengo la confianza que no van a caer. Ustedes van a luchar y van a triunfar. Aparte de eso, doctor, es una pregunta médica que le quiero hacer de Chile. Imagínense que estamos a una distancia tan grande. Acá estamos muy cercanos al Polo Sur. Nosotros no tenemos grandes enfermedades por mosquitos, por lo que escuchaba delante de usted. Sin embargo, porque aquí hace mucho frío en los inviernos, tenemos una cordillera gigante al lado, un mar muy frío por el otro lado, un país maravilloso. Pero sin embargo, en el norte de Chile, en el desierto chileno, en la frontera con el Perú, doctor, ha vuelto la malaria. Hace 2 días atrás se detectaron mosquitos de malaria. Y sin embargo, como yo lo he escuchado a usted, que esos pozos de agua donde el mosquito se recrea y se forma, acá en Chile tenemos muy buen sistema de alcantarillado y no se producen este tipo de cosas de pozos de agua, menos en el desierto. Y me llama mucho la atención que haya vuelto la malaria. Yo estuve hace muchos años atrás en un entrenamiento en Panamá, de instrucción de combate en la selva, de tierra y río a la selva. Y me recuerdo que el calor era muy intenso y nos sacamos la ropa. Y me recuerdo que nuestros instructores norteamericanos nos dijeron que había que tener, era al revés, que en la selva había que estar muy cubierto, justamente para que no nos picaran los mosquitos. Y en el caso que no tuviésemos ropa, había que taparse con barro. Eso fue un tema de la selva. Pero mi pregunta, doctor, es ¿por qué puede estar volviendo la malaria
a un lugar que nunca hubo. Bueno, la malaria es un problema de salud pública grave y es total responsabilidad de los gobiernos cuando se va fuera de control. Pues la malaria tiene una característica muy diferente a la del virus, que el virus pues no hay un tratamiento efectivo y la única forma pues de evitar una epidemia es tratando de controlar la proliferación de los mosquitos y tratando de controlar pues que el mosquito pique a las personas infectadas. En la malaria es diferente, porque en la malaria existen tratamientos profilácticos que se le pueden dar a las personas que son portadores de la enfermedad y se le pueden dar inclusive a las personas, bueno, inclusive acá en los Estados Unidos nosotros se los damos de rutina a las personas que viajan a safaris, en África, todas esas cosas, uno les da de rutina un tratamiento para evitar que sean contagiados de la malaria. Entonces, la malaria es muy fácil de erradicarla cuando los gobiernos, cuando los sistemas de salud pública, sobre todo, se ponen de acuerdo y desarrollan campañas masivas, no solo para controlar el mosquito, sino también para tratar a los portadores de la enfermedad y para tratar, por supuesto, a los casos activos de la enfermedad. El tratamiento hoy en día es bastante efectivo de la malaria, es una enfermedad que a pesar de que en el pasado mucha gente murió de esta enfermedad, prácticamente diezmó poblaciones, inclusive la malaria, hoy en día es muy tratable y al mismo tiempo la transmisión es muy tratable cuando se tratan las personas con tratamiento profiláctico. Muchas gracias, doctor. Doctor, una última pregunta antes de darle la palabra nuevamente a Manuel para que se despida ya usted. ¿Cuáles serían las consecuencias para Venezuela si no se toman las medidas necesarias para combatir este brote o epidemia del cual no se conoce nada? Bueno, yo diría las consecuencias globales de todo esto. Lo que vamos a ver en Venezuela es una disminución de la calidad de vida y de la expectativa de vida del venezolano. Vamos a ver que el venezolano va a vivir cada vez mucho menos. Ya inclusive yo lo he alertado en el pasado con las deficiencias de leche, por ejemplo, con las deficiencias alimentarias tan graves. Ya estamos viendo en las fronteras que los niños venezolanos son más pequeños que los niños colombianos. Fíjate, algo tan grave como lo veíamos, por ejemplo, en Norcorea. Vemos con Corea del Norte, con Corea del Sur, vemos una diferencia en el tamaño, en el desarrollo de las personas. Ya lo estamos viendo en las fronteras. Los niños colombianos son mucho mejor formados que los niños venezolanos, producto de eso, de la alimentación. Y a pesar de que Colombia es un país pobre que tiene ciertas limitaciones, pero ya nos están ganando en eso. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver. Esto no va a ser lo único, esto va a ser la primera epidemia, después vendrán otras epidemias mucho más graves, porque en Venezuela no hay control epidemiológico de absolutamente nada. Entonces, el problema de la salud, esto no es el principio, esto es el principio de una cadena de problemas muy graves que van a afectar el sistema de salud del venezolano. Manuel. Sí, bueno, qué pena que hayamos llegado tan rápido al término del programa, porque la verdad es que el invitado que hemos tenido hoy día, Alejandrita, es tremendamente culto, un hombre que nos ha instruido. Muchas gracias. Sí, nos ha instruido, doctor, en cuanto a las enfermedades que están ocurriendo en este momento en nuestra América Latina, y sobre todo lo que usted dijo, muy bien dijo, y me queda muy presente, de que si nosotros tenemos de nuevo malaria en el norte de Chile, es un problema del Estado y un problema de salud pública. Eso lo encuentro muy buena su apreciación. Aparte de eso, le agradezco, doctor, la presencia suya, le agradezco el hecho de poder conocerlo, espero que esté nuevamente con nosotros en uno de nuestros programas, y para despedirme, en primer lugar, a Venezuela, por supuesto, que es su programa, es este medio para lo cual los venezolanos libres lo tienen, les quiero pedir de que sigan luchando. Hoy día en Chile celebramos, ayer y hoy, nuestra independencia. Ustedes fueron nuestro referente para ser independientes en la patria. Nuestro gran O'Higgins tuvo a los grandes pensadores venezolanos de Inglaterra en 1802, quienes nos iniciaron para ser libres hoy. Yo les pido que sigan luchando, hermanos venezolanos, porque vamos a salir adelante. Y en segundo lugar, quiero darle un saludo a los soldados de mi patria, a todos los soldados que combatimos contra el comunismo, a todos los que están presos, a todos los que han muerto, y a los que aún seguimos vivos, porque nosotros, los que estamos vivos, vamos a mantener esa eterna gratitud por aquellos que murieron en el combate contra el terrorismo marxista, y a todos quienes nos
dieron esta patria libre, generosa y maravillosa. Un saludo a mis soldados de la patria, a mis hermanos, a mis camaradas muertos y sobre todo a mi padre, que se encuentra recluido a sus 85 años de edad en una prisión injustamente. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias Radio Todo por Chile. Doctor Martina, un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, no me queda más que agradecerle por su presencia en la noche de hoy, extenderle la más cordial invitación para una próxima oportunidad y bueno, dejar que se despida de nuestros oyentes, un mensaje final para todos aquellos que lo están escuchando en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, tener esperanza, seguir luchando, cada quien dentro de lo poco que pueden hacer, cada quien aportar su granito de arena, pero nunca dejar de luchar por Venezuela, nunca dejar de tenerle el cariño al país, de donde quiera que me escuchen, el país que ustedes, donde vivan, el país donde hayan nacido, nunca dejen de perderle cariño a los países, porque realmente tenemos que luchar, es un país, nosotros somos los que construimos las grandes sociedades, así que muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, doctor, ha sido realmente toda una experiencia. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Bueno, mis queridos amigos, me despido, no sin antes invitarlos a que escuchen el próximo martes a Chile sin Mordaza con Angélica Carrasco y Fernando Menil. El miércoles nos encontramos en Café Tertulia con Luis Rafael Monch. Jueves Las Américas Opinan con Jorge Guido Bono y el coronel Roberto Velasco. Y el viernes nos encontramos nuevamente aquí, Venezuela sin Mordaza. Buenas noches, Dios los bendiga.